historia portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 15 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, con tanta información que compartir, analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. El empresario Lorenzo Mendoza descartó participar en las elecciones presidenciales adelantadas convocadas en Venezuela para el 22 de abril de este año, según la agencia Reuters, citando fuentes internas de su empresa. Este jueves Mendoza explicó a sus trabajadores que su familia había trabajado duro para establecer sus negocios en el país y en este momento no había condiciones para que él fuera candidato. Desde hace meses su nombre aparece en estudios de opinión como respuesta espontánea ante la pregunta por quién votaría en unas eventuales primarias de la oposición. En las próximas horas se ha dicho que la Mesa de la Unidad va a informar si va a concurrir o no a los comicios de abril. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, a propósito del motín en la cárcel de Tocuyito, donde, saben ustedes, varios presos políticos permanecían como rehenes. La diputada Adriana Pichardo informó que fue controlado y exigió la liberación de los dirigentes que se encuentran en el penal. A esta hora se habla de una situación irregular en la cárcel 26 de julio. Allí también hay presos políticos y la oposición exige su liberación. Tres datos. El joven venezolano Joaquín Oliver fue asesinado en el ataque a la escuela secundaria de Florida en Estados Unidos ocurrido el día de ayer. Es una de las víctimas. Luis Ortega Díaz confesó en una radio colombiana que Diosdado Cabello la presionó para imputar a Leopoldo López por homicidio y terrorismo hace 4 años, luego de la marcha al Ministerio Público de 2014. Y el jefe de gabinete del presidente Pedro Pablo Kuczynski respondió al mandatario venezolano advirtiendo que ningún jefe de Estado puede llegar a su país sin invitación. Esto es 757, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestra primera invitada, Teresly Malavé, abogada, defensora de derechos humanos. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de lo ocurrido en la cárcel de Tocuyito. Comentamos con los amigos oyentes la información de la diputada Adriana Pichardo, quien advertía que el motín que hubo allí fue controlado. Ella todavía exige la liberación de los presos políticos que permanecen en el penal. ¿La escuchamos? Sí, bueno, efectivamente estamos regresándonos ahorita de Valencia. En esa cárcel está el preso político Alexander Tirado, además de otros 3, Juan Poletti, Antonio Garbis y Jesús Alvis. Alexander Tirado es mi defendido. Puedo hablar con propiedad acerca de los motivos por los cuales se encuentra allí. Fue trasladado el 23 de enero, desconocemos de quién vino la orden. El traslado se produjo supuestamente para su seguridad, para preservar su seguridad, pero resulta que él nunca ha estado en peligro.
no por problemas de conducta. Sin embargo, nosotros advertimos que esto iba a pasar porque esta es la sexta vez que Alexander Tirado ha sido secuestrado en una cárcel. Yo recuerdo, me permito recordar que en la última oportunidad lo rescata la misma ministra Iris Varela, el diputado Richard Blanco y el diputado Oscar Rondero de la cárcel de Uribana, donde después hubo más de 100 muertos. Allí estuvieron en peligro los presos políticos igualmente, Raúl Baduel y él mismo. Se los llevaron y finalmente los llevan a una cárcel que está en Alayón, en Maracay, en donde después de todos estos años de tortura, de presión, de supresión de alimentos, de asfixia, de que le quemaron los genitales, de todo, de las palizas que le dieron, pues ha tenido como un reposo acerca de eso, y el 23 de enero lo trasladaron para acá. Él advertía, porque es que se sabe, el ambiente en estas cárceles están como a punto de que pase algo, y entre los mismos reclusos saben que puede pasar. Esto lo advertimos en todos los tribunales y nadie hace nada hasta que ocurre lo que ocurrió ayer, que lo amarraron junto con los otros presos políticos de una reja amenazándolos de muerte con una granada en la mano, granadas y pistolas. ¿Qué exigen los presos? Exigen un trato digno, exigen que le permitan entrar comida. Esas cárceles tienen unos regímenes especiales como la 26 de julio, Uribana, Hombre Nuevo Libertador, donde tienen al diputado Gilbert Caro, que seguimos denunciando lo mismo. Va a pasar un motín y él va a ser el rehén. ¿Por qué? Porque como son presos políticos, el gobierno, bueno, van y saben que con ellos van a llamar la atención. En el caso de Tocuyito, pues dejan de ser personas para pasar a ser un número, con castigados de manera severa, y no quieren seguir con ese régimen y quieren que los manden al penal abierto, pues. Esa es la situación. Entiendo que los familiares pudieron verlos después de controlada la situación. ¿Esto es cierto? Bueno, nosotros en particular no. Fíjate, estuve allí afuera en la cárcel hasta hace poco tiempo. Los periodistas estuvieron también desde la mañana temprano hasta ahorita, y resulta que la información está cruzada, que sí, que entró la mamá de uno de los presos políticos, y en el caso nuestro, pues no, porque Alexander Tirado no tiene ni papá ni mamá. La hermana se fue del país porque tuvo presión con el caso de Alexander Tirado. Está solo la novia, y como el juez, según es el que tiene que dar la autorización para que se casen, pues entonces no le permiten entrar de familia, y a mí tampoco. Entonces, a él nadie lo ha podido ver, no ha podido corroborar, pero ya sabemos que está en manos de las autoridades del penal, ya no está en manos de los secuestradores, de los reos que los secuestraron. Ya el resto de los presos políticos está también en manos de la directiva del penal, y al parecer, te estoy diciendo lo que yo escuché de familiares de un guardia nacional, pero no es una información oficial. Ya hicieron como unos traslados dentro de la misma cárcel, porque ahí está la mínima de Tocuyito y está la máxima, y el penal abierto. Entonces, bueno, se los llevaron al penal abierto, a 60 aproximadamente, y estaban esperando a otro grupo, estaban tramitando otro traslado para Tocorón. Pero ese traslado, mientras yo estuve allí y mientras los periodistas estuvimos hablando todo lo que pasó durante el día, no salió. Ahora, ¿cuál es la situación de su defendido y del resto de presos políticos? Es decir, ¿cuál es la situación del proceso en su contra? Desde la oposición piden que sean liberados o les otorguen como mínimo una medida sustitutiva. Claro, pero es que yo esta mañana estuve, antes de venirme a Valencia, en el Tribunal Supremo, y consignando nuevamente una diligencia al doctor Michael Moreno. Él es el ponente de la causa de Alexander Tirado. Yo les recuerdo que Alexander Tirado y Raúl Baduel resultaron detenidos el 21 de marzo del 2014, cuando hacían una protesta con una cruz de madera que decía "no más balas", y Alexander Tirado tenía un audífono donde decía "no más muertes". Ellos hicieron esa manifestación con ocasión a todas las muertes que ocurrieron en 2014, se los llevaron presos. De ahí empezó una cosa espantosa en contra de ellos, de torturas, de todo que veníamos denunciando en los medios de comunicación, y fueron condenados a 8 años
por la juez Iris Araujo, juez segunda de juicio del Estado de Aragua. Nosotros obviamente apelamos, confirmaron la condena. El doctor Juan Luis Ibarra, que es uno de los magistrados express, que ahora está en la sala de casación penal, y bueno, él se inhibió, ya está nombrado el juez accidental, el magistrado que quedó por él, y tiene entonces en su escritorio el doctor Michael Moreno el recurso de casación hace años y medio, y no hay manera que se pronuncie. El 23 de enero, cuando trasladaron a Alexander Tirado aquí a Tocuyito, nosotros consignamos, el equipo de defensa, un escrito diciéndole que lo habían trasladado, que no entendemos por qué, y que lo devolvieran a su cárcel de origen. Eso le causa muchísimo daño a él. Y bueno, mira, como todo, no hubo reacción, no hubo respuesta. Hoy consignamos nuevamente un escrito que se pronuncie, estamos pidiendo celeridad procesal, y bueno, no hay respuesta. Ya sabes cuál es el tratamiento que se le da a todos los casos de los presos políticos. Los otros están en igualdad de condiciones, en iguales condiciones, esperando la audiencia preliminar, el resto de los muchachos, y no se ha podido efectuar. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Entiendo que nuestra invitada está en movimiento. Nos comentaba que estaba justamente saliendo de la cárcel de Tocuyito, a los alrededores, un poco para confirmar la situación de su defendido. La información que se maneja, y la repetimos, según la diputada Adriana Pichardo de Voluntad Popular, quien ha seguido de cerca esta situación, diputada por Aragua, ella decía que estaba controlada la situación en la cárcel de Tocuyito. Al materializarse el traslado de al menos 100 presos comunes, la exigencia es que se le otorgue de manera inmediata la libertad o alguna medida a todos los presos políticos. Eso escribía hace algunas horas en su cuenta en Twitter. Alfredo Romero del Foro Penal decía a las 3:20 de la tarde que hace más de una hora permitieron entrada a familiares de presos políticos Antonio Garbi y Juan Poletti a la cárcel de Tocuyito. Les informaron que el motín ya había cesado. Él decía que estaban a la espera de confirmar información cuando los familiares salgan del Foro Penal venezolano. A esta hora hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Convocan marcha en contra de Maduro en Perú. El ex primer ministro y diputado Jorge del Castillo aseguró que tomaron la decisión debido a la actitud de Nicolás Maduro de ir a Lima, a pesar de que no es bienvenido. Es información que destaca el diario El Nacional. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, esta especie de desafío a la comunidad internacional del gobierno venezolano, no solo por convocar elecciones adelantadas sin ningún tipo de garantía para la oposición, sino también ahora esto de amenazar con viajar a Perú en plena cumbre de las Américas, toda vez que el gobierno anfitrión ha dicho al primer mandatario venezolano que no será bienvenido. Sobre lo que comentamos al inicio, reportan motín en la cárcel 26 de julio de Guárico. Usuarios en Twitter aseguran que los familiares han escuchado disparos. Bueno, estamos haciendo seguimiento a esta información, sobre todo después de lo ocurrido en Tocuyito. También el diario El Nacional da cuenta de la información que comentamos con ustedes al inicio. Un venezolano entre los 17 asesinados en tiroteo en escuela de los Estados Unidos. Un joven, Joaquín Oliver, estudiaba el último año de secundaria en la secundaria Marjorie Stottenham Douglas de Parkland, donde ocurrió este lamentable suceso terrible. Están las declaraciones de Luis Ortega Díaz. Ella dice que recibió presiones de Diosdado Cabello, 4 años más tarde, después de la detención o la entrega del dirigente político Leopoldo López. Y ayer comentábamos con ustedes una denuncia que ha hecho la Fuerza Armada colombiana, según la cual los líderes del Ejército de Liberación Nacional se encuentran en territorio venezolano. Sobre esto ha hablado nuestro siguiente invitado, lo tenemos en la línea telefónica. Me dicen, nos acompaña Javier Tarazona. Él es presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, director general de la Fundación Redes. Entiendo, recibe nuestras llamadas del estado Táchira. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra Trujillo, buenas tardes. Agradecer por esta oportunidad. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de las denuncias que viene haciendo usted sobre, la actividad del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano y lo uno con esta denuncia de las Fuerzas Armadas colombianas acerca de la presencia de los líderes de esta guerrilla en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, María Alejandra, en primer lugar es importante colocar en el tapete en este momento los argumentos que están dándose en las últimas horas. El pasado fin de semana, en una llamada de paro armado que ha convocado el Ejército de Liberación Nacional en territorio colombiano, resultaron muertos 2 venezolanos, quienes el Ejército colombiano y la Policía Nacional colombiana indican hasta ahora se encargaban portando explosivos para desarrollar actividades enmarcadas en este paro armado que había sido promovido por el Ejército de Liberación Nacional. Esto demuestra
las denuncias que durante los últimos meses y durante los últimos años hemos incidido desde la Fundación Redes y desde el Colegio de Profesores de Venezuela, de que ciertamente el reclutamiento de niños, de adolescentes y de venezolanos ha aumentado por parte de los grupos irregulares colombianos. Es decir, no solamente me refiero al ELN, sino también al Ejército Popular de Liberación, al EPL y a la FARC, que luego incluso del acuerdo de paz en Colombia, su disidencia ha pasado, bueno, como Pedro por su casa, a territorio venezolano, y es el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, quien ha permitido que estas organizaciones terroristas, bueno, transiten libremente y pongan la ley en los estados fronterizos, desarrollen todas sus actividades ilícitas. Pero de manera bien particular, la afirmación que ha hecho en las últimas horas los comandantes del ejército colombiano en relación a que los cabecillas del ELN están en nuestro territorio, pues una vez más se demuestran nuestras denuncias. Porque en los últimos años, María Alejandra, es importante destacar que se le ha dado incluso atención hospitalaria en clínicas privadas con el resguardo de las Fuerzas Armadas a miembros de los grupos irregulares colombianos. Pero a esta hora, quienes nos están escuchando en Radio Caracas Radio, quienes nos están escuchando a esta hora, saben que Conatel está siguiendo muy de cerca cada palabra que estamos emitiendo en este espacio. Pero lo sorprendente es que Conatel no hace lo propio en el espectro radioeléctrico venezolano, donde 3 emisoras de frecuencia modulada, 3 FM, en territorio venezolano, transmiten con toda la libertad. El pasado lunes 12 de febrero, el Día de la Juventud, en el Táchira hubo un gran apagón de energía eléctrica entre las 12 y las 2:30 de la tarde. Resulta y acontece que yo estaba en ese momento haciendo registro de documentación de las emisoras de la guerrilla, y qué cosa tan curiosa que las emisoras de la guerrilla colombiana, se da el apagón, salen del aire varias emisoras que no tienen en este momento cómo tener con planta su apoyo de energía para mantenerse al aire, y bueno, las emisoras de la guerrilla colombiana salieron también del aire con el apagón. Eso demuestra nuestras denuncias que hemos realizado en razón de que estas emisoras transmiten desde el páramo El Tamá en territorio venezolano. Entonces, María Alejandra, colocar en el tapete. En primer lugar, todos los jefes de estos grupos irregulares se encuentran en Venezuela, y se encuentran en Venezuela con la complicidad del gobierno venezolano, con el resguardo del gobierno venezolano. En segundo lugar, manifestar que la muerte de estos 2 ciudadanos en la ciudad, en la ciudad cercana a la ciudad de Bochalema, que pretendían tumbar allí un puente, que ciertamente estos 2 venezolanos resultaron muertos producto de tener esos explosivos en su poder, es la demostración de que hay un número importante de venezolanos que han sido reclutados por estos grupos irregulares. La deserción escolar en los liceos de los estados fronterizos con Colombia es muy alta, y muchos de nuestros jóvenes han terminado en estas organizaciones irregulares, que son pues las que les permiten de una u otra forma poder resolver o apalear la crisis económica y social que en este momento existe. Ahora, profesor Tarazona, 2 inquietudes. En principio, entiendo que usted ha aportado pruebas de esta denuncia, más allá de la versión que ofrecía estos días el ejército colombiano sobre la utilización de venezolanos para cometer atentados en territorio del país vecino. ¿Qué pruebas ha aportado usted? Y por otra parte, usted me corregirá si me equivoco, pero recientemente también usted denunciaba que estos guerrilleros, bueno, están repartiendo cajas con alimentos CLAP. Corríjame si me equivoco con relación a estos 2 temas. ¿Lo escuchamos? Mira, nosotros en el último mes hemos hecho 3 grandes e importantes denuncias. Y quiero colocar a todos los radioescuchas en este momento en orden. En primer lugar, manifestamos una situación muy preocupante, que hay faltantes de municiones y armas de guerra en los parques de armas de las guarniciones y batallones que están en la frontera.
Bueno, noticia real. El día de ayer, casualidad que detienen a un guardia nacional en territorio fronterizo que estaba pasando algo más de 1.000 municiones de fusiles al Estado colombiano. Pero ¿qué pasa con los que no han detenido? Porque resulta que acontece que han recibido la orden, ellos dicen, de los altos mandos para entregar municiones y armas de guerra a los grupos irregulares colombianos. Esta es una primera denuncia. ¿Qué argumentos tenemos? ¿Qué pruebas? Sí. Bueno, le hemos entregado a la Fiscalía General de la República un acta policial el 24 de enero que demuestra el número de faltantes de armas y de municiones de un batallón de la frontera colombo-venezolana. Pero no obstante, el día de hoy, frente a la denuncia que nosotros hiciéramos la semana inmediatamente anterior en la ciudad de Caracas, en la Defensoría del Pueblo, porque tenemos información documentada, testimonios de ciudadanos que viven en la frontera e incluso de oficiales que vía anónima nos han entregado sus testimonios y los tenemos grabados, pero lo que pasa es que en Venezuela no los podemos hacer públicos, donde nos informan que por instrucción del gobierno nacional han tenido que entregarle la distribución del CLAP en 3 estados, en algunos municipios de 3 estados, me refiero al Zulia, a Apure y a Táchira, han entregado los CLAP. Hoy sale el señor Nicolás Maduro, presidente de la República, a decir que hay 1 millón de cajas del CLAP perdidos. Entonces uno va haciendo como que triangulando, ¿no? Ellos saben que ciertamente se les ha venido escapando información con las cuales hemos recogido este tipo de denuncias y lo llevamos la semana pasada a la Defensoría del Pueblo, presentamos las cajas, las pruebas en mano, las cajas con la información alusiva a la publicidad del Ejército de Liberación Nacional, así como le entregan los regalos a los niños para cautivarlos, donde promocionan las emisoras que ellos tienen en nuestro territorio, porque ciertamente la revolución, este gobierno nefasto y empobrecedor, ve a la guerrilla como un brazo armado que defiende a ese proceso nefasto que hoy estamos viviendo en Venezuela. Bueno, gracias, profesor Javier Tarazona, por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, director general de la Fundación Redes, reiterando las denuncias que, viene haciendo los últimos días sobre el uso de venezolanos para el Ejército de Liberación Nacional. Comentar que el 12 de febrero, hace 3 días, el Ejército colombiano afirmaba que esto está ocurriendo en territorio del país vecino. La guerrilla del ELN está utilizando a ciudadanos venezolanos en sus atentados a quienes recluta tras llegar al país huyendo de la crisis que vive la nación petrolera. Así lo dijo el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alberto Mejía. Hemos evidenciado, esto está entre comillas, como en el caso que sucedió el domingo en la vía que de Pamplona conduce a Cúcuta. Allí murieron 2 personas con cédula venezolana que estaban poniendo una bomba. Se han evidenciado que están utilizando a estas personas que llegan al país. El Ejército de Liberación Nacional incorpora en sus filas, esto lo dijo Mejía en una rueda de prensa. A esta hora hacemos una pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gabriel Chuchani, padre de la química moderna en Venezuela. Hasta la primera mitad del siglo XX, la química en Venezuela se practicaba como una disciplina accesoria a la medicina y la farmacia. En este contexto aparece Gabriel Chuchani, quien en su empeño en crear un espacio propio para la química, se convertiría en el padre de la química moderna en Venezuela. Gabriel Chuchani llegó a Caracas desde Israel en 1929, con tan solo 5 años de edad. Quiso estudiar química, pero en 1945 esa carrera universitaria no existía en el país, solo se formaban farmacéuticas. Entonces se fue a estudiar a Estados Unidos, de donde regresó con su título de doctor en química y con el sueño de crear una escuela de química en Venezuela. En 1955 se entrevista con el rector de la Universidad Central de Venezuela y le expone su idea de crearla en la universidad. Su idea es acogida, pero nadie mueve un dedo para llevarla a la práctica. Descorazonado y a punto de devolverse a Estados Unidos, Chuchani recibe una oferta de Marcel Roche, director del Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche, quien lo incorpora a ese instituto y le advierte: prenda su velita. Esto es, empiece a construir el camino para lograr un espacio propio para la química. En 1958, con la fundación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, Chuchani logra crear el primer laboratorio del país dedicado íntegramente a la investigación y a la docencia en química, que daría origen al actual Centro de Química del IVIC. A su fallecimiento en 2017, Gabriel Chuchani es reconocido como pionero en el desarrollo de la química en Venezuela, como una disciplina en sí misma, con aplicaciones en diversas áreas del quehacer humano, especialmente aquellas relacionadas con el petróleo. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de esta especie de desafío a la comunidad internacional del gobierno venezolano. Hace un par de días el Grupo de Lima, en una reunión a la cual asistieron 14 países de la región, expresó su más firme rechazo a la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas en Venezuela. Pero también, justificaban esto de retirar la invitación al presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, tomando en cuenta el deterioro de las instituciones democráticas en nuestro país. El gobierno nacional ha respondido advirtiendo que va a celebrar estos comicios, pero además que va a viajar a Lima, a Perú,
La jefe de gabinete de Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que sin invitación pues no podrá ingresar a ese país. Para conversar acerca de todos estos temas y saber ante qué escenario estamos, saludamos en la línea telefónica a Milos Alcalay, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, contento de estar contigo. Con mucho interés, embajador, de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Si me permite, de hecho, vamos a reponer un extracto de esta declaración del presidente Nicolás Maduro desafiando a la comunidad internacional e incluso al gobierno de Perú, advirtiendo que, bueno, incluso sin invitación él va a viajar a la Cumbre de las Américas. Lo escuchamos y le doy la palabra para escuchar su reacción. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la Cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. ¿Y por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos. No aguantan las verdades nuestras. Yo no le tengo miedo a ustedes. Restablezcamos las relaciones de respeto, de comunicación, las relaciones diplomáticas. La llegada de la derecha a los gobiernos del continente significó que se impuso una intolerancia, un racismo ideológico contra Venezuela y la... Bueno, declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Su reacción, embajador, ¿puede llegar un jefe de Estado sin invitación a una cumbre de esta naturaleza? Lo escuchamos. Pero por supuesto que no. Eso es igual que en el campo personal. Si yo hago una cena, invito a algunos amigos y no te invito a ti, tú no puedes decir, pero aunque no me invite Milos, yo voy. Es decir, esta es una reunión en la que hay invitados, y sobre todo a nivel de jefe de Estado, que tú no puedes actuar como si fueras un guapetón de barrios amenazando a los estados de América Latina y del hemisferio. Cuba, por ejemplo, Fidel Castro no estuvo invitado durante años a las reuniones cumbre y paulatinamente a través del ejercicio de la diplomacia logró que fuera invitado. Nunca antes había ido, pero en el caso de nuestra diplomacia de carritos chocones, hemos visto cómo el mismo canciller Maduro trató de llevar adelante un golpe de Estado en el Paraguay que fue declarado persona no grata por las denuncias y tuvo que salir. Lo mismo ocurrió con la canciller Delcy Rodríguez, quien una reunión que no estaba invitada en Argentina, ella entró por la ventana, como decían algunos, y por supuesto que no encontró a ninguno de los cancilleres de Mercosur porque no la habían invitado. Entonces, esa especie de desafío permanente hace que sea la antidiplomacia la que está rigiendo. Y bueno, los cancilleres de América Latina han ratificado en el Grupo de Lima la decisión de la Cancillería y de la presidencia peruana, pero no solamente el gobierno, sino los parlamentarios de gobierno y de oposición han señalado su indignación frente a estas declaraciones del presidente Maduro. Yo no sé quiénes aconsejarán a Maduro, pero ciertamente esa no es diplomacia, como él dice, bueno, ¿de qué me tienen miedo? Yo quiero dialogar diplomáticamente. Ese no es el diálogo diplomático, ese es el diálogo del hacha de guerra. Ahora, a propósito del hacha de guerra, la pregunta que nos hacíamos, embajadores, es frente a qué escenario estamos. Evidentemente, la paciencia de la comunidad internacional parece que se agotó. Vendrán más medidas, más sanciones, al menos así lo dejaba claro la canciller de Canadá en el marco de la reunión del Grupo de Lima. Sin embargo, hay sectores del gobierno que insinúan la posibilidad incluso de, bueno, iniciar alguna especie de choque o conflicto armado con Colombia. Hablo de una declaración desconcertante que ofrecía hace algunos días Roy Chatterton. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, frente a qué escenario estamos, cuál cree usted que es la estrategia del Ejecutivo Nacional y, por otra parte, cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional una vez que se celebren estas elecciones sin garantías en nuestro país. Sí. Yo comenzaría señalando que nunca en América Latina, y eso que hemos tenido varios dictadores perversos, ha habido una unanimidad tan grande en América Latina, en el hemisferio, en la Unión Europea,
que los gobiernos, no solo los parlamentos, sino los gobiernos, han señalado el aislamiento, haciendo lo que han hecho con el gobierno venezolano. Eso no hubo ni con Pinochet, ni con Videla, ni con los militares brasileños, ni con los militares centroamericanos. Con Venezuela sí. Y eso es una lectura que a nivel diplomático tienen que tenerlo. En segundo lugar, ciertamente, y lo ha dicho Luis Almagro y lo han repetido varias cancillerías, estas medidas van a ir escalonando y cada vez van yendo más y más. En este momento eran sanciones individuales, sanciones a las cuales se burlaban y decían que ellos no pueden hacer lo que les dé la gana, pero después se convierte en un primer punto de honor en la mesa, en la pseudo mesa de diálogo de Santo Domingo. Ese creciente aislamiento tendrá consecuencias muy graves en el caso de Venezuela. Fue lo que con Napoleón III en la Segunda República Francesa, Francia, heredera de toda una tradición cultural, quiso ir en contra de toda la comunidad europea y llegó el momento en que Napoleón III terminó en la forma desastrosa en que terminó. Pues Maduro terminará igual, quizás peor que Napoleón III, porque Napoleón III por lo menos logró darle salud a los franceses, todos los bulevares que hizo con Haussmann, en medicina estuvo el gran sabio Pasteur, es decir, construyó en Francia una serie de modelos. Aquí no, aquí fueron los antimodelos de la destrucción en estos 19 años. Entonces, yo creo que ese aislamiento crece. Y en cuanto a la intervención, bueno, recordar que por primera vez en la historia de Venezuela fue tema de agenda en el Consejo de Seguridad. Y el único organismo en el mundo que tiene la potestad de la intervención legal, legítima, armada, es el Consejo de Seguridad. De manera que yo diría que esos observadores como Roy Chatterton tendrían que tomar en cuenta de que Venezuela no puede enfrentarse al mundo y que tiene que cumplir los acuerdos internacionales de una manera absolutamente jurídica y no con declaraciones como las que acabamos de escuchar. Ahora, embajador, por cierto, 482-9750 para su participación. Decíamos que en las próximas horas la Mesa de la Unidad Democrática se ha comprometido a anunciar al país su decisión de concurrir o no a estos comicios adelantados sin garantías que se van a celebrar el 22 de abril en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque importa y mucho, entendemos a los dirigentes de la oposición, el apoyo de la comunidad internacional para que se inicie finalmente una transición a la democracia en nuestro país. ¿Su comentario? Mira, estas declaraciones son desconcertantes, no porque como demócratas todos queremos tener elecciones libres, pero solamente arrojar dudas sobre si participar o no en las elecciones de abril pues, generan una serie de suspicacias, porque el gobierno que dialoga para no dialogar, como ellos mismos, como la MUD ha señalado, es un diálogo no diálogo, lo que hace es cada vez imponer condiciones inaceptables. Es como decir, bueno, vamos a ir a elecciones en el estilo Cuba. En Cuba no hay democracia y no puede, con este Consejo Nacional Electoral, con los presos políticos, con los inhabilitados, con las reglas del juego amañadas para un gran fraude electoral, tener la más mínima duda. Yo entiendo que si hay un nuevo Consejo Nacional Electoral, si hay una posibilidad de que los 4 millones de venezolanos en el exterior voten, si hay garantías de que no se utilicen los mecanismos de atropello al ciudadano venezolano, podría llegarse, pero estamos muy lejos de eso. Y por eso decía que es desconcertante el dudar, el ir o no a unas elecciones que no son elecciones, sino son selecciones para mantener en el poder a un gobernante que lo que ha hecho es destruir al país y hundirlo en una de las situaciones más delicadas del mundo, no solo de América Latina. Ahora, embajador, ¿qué puede pasar si la decisión es concurrir, asistir a este evento electoral? Y si pasa lo contrario, ya el diputado Julio Borges, por ejemplo, ha anunciado una gira en los próximos días para buscar apoyo de cara a unos eventuales comicios que sí sean transparentes, que sí sean libres en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, yo creo que un dirigente como Julio Borges tiene todo el derecho de pensar una gira interminable como lo que está haciendo, pero él es un dirigente nacional y debería concentrarse, estar en Venezuela.
tiene bastantes plenipotenciarios que pueden hacer el trabajo y que no pueden venir a Venezuela. El caso del embajador Diego Arya, que es un hombre de unos contactos extraordinarios, pero si no le gusta Diego Arya, ya hay algunos voceros en defensa de los derechos humanos que han estado exilados, exalcaldes, exgobernadores, que pueden hacer un trabajo y que son muy bien recibidos. Entonces, yo lo que creo que en este momento un dirigente nacional como Julio Borges, hay gente que haga ese trabajo y lo está haciendo. Hay una división internacional del trabajo en la cual el líder máximo de un partido tan importante como Primero Justicia tendría que estar recorriendo el país y no yendo por Washington, París, Buenos Aires, etcétera, etcétera. Hay quien pueda hacer ese trabajo a nivel internacional con una base nacional. Pero bueno, por supuesto, cada uno es libre de fijar su propia estrategia. Ahora es curioso, embajador, lo que usted menciona. ¿Cuál es la importancia de la unidad de la oposición de cara a un eventual apoyo de la comunidad internacional? Porque ciertamente da la impresión, a la luz de lo que usted dice, hay opiniones muy distintas en el seno de la oposición venezolana. ¿Lo escuchamos? Sí, el tema fundamental, yo creo que este es un gobierno que no ha sabido, no ha podido y no ha querido solucionar el gran drama humanitario, económico, social, político y ético del país. Eso significa que la única forma de hacerlo, y la historia nos llena de ejemplos, es a través de una transición real. Aquí cualquier mecanismo que sea cohabitación es complicidad. Es necesario ahondar, y basta con ver las posiciones de los gobiernos del mundo, ¿no? Que no te aceptan unas elecciones amañadas, que no te aceptan una Asamblea Nacional Constituyente, que no te aceptan las imposiciones de inhabilitación a dirigentes y a partidos políticos. Y entonces ese es un mensaje que no solamente tienen que verlo claro Maduro y los que lo acompañan. Muchos de los que seguían a Maduro ya están fuera. Hay una implosión interna de personalidades que en el pasado eran incondicionales de Maduro o de Chávez y que hoy dicen esto es algo que es absolutamente imposible. Hay una implosión interna que seguirá creciendo, pero lo que no puedo entender es que la oposición no vea que el único camino es la transición y no la cohabitación. Este es un gobierno que no sabe dialogar ni con los suyos y menos va a poder dialogar, y lo demostró en República Dominicana y en muchas otras instancias anteriores, que no sabe, no quiere y no puede dialogar. Finalmente, mejor yo le preguntaría acerca del deterioro progresivo de la situación. Escuchábamos la declaración de la canciller colombiana en el marco de la reunión del Grupo de Lima, expresando preocupación. Es un país que está prácticamente desbordado por la llegada de venezolanos. Pasa algo similar en Brasil. Recientemente el alto comisionado de la ONU para los refugiados advertía que las solicitudes de asilo de venezolanos ya superan las 100.000. Quisiera su comentario en torno a este tema. Si es posible esperar una acción coordinada para hacer frente a la crisis humanitaria que ya desborda las fronteras de nuestro país. Es una situación muy grave porque efectivamente ese nuevo estado de refugiados económicos y sociales cambia completamente las diversas corrientes de migración. Los primeros fueron inversionistas que les quitaron sus tierras y decidieron invertir fuera. Después fueron profesionales venezolanos reconocidos, las mejores orquestas sinfónicas en el mundo. Hay un artículo de George Harris de Associated Press extraordinario, directores tipo de Dudamel, pero además está en la Sinfónica de Berlín un venezolano, está en la en varias sinfónicas del mundo artistas venezolanos, médicos que son reconocidos en el mundo. Ahora una tercera fue de plomeros, de electricistas, y la tercera y cuarta, que es la grave, es una cuantiosísima emigración de refugiados que son una carga no esperada. En Boavista, por ejemplo, que es una ciudad de 300.000 habitantes, más del 10% son refugiados que económicamente no pueden sufragar su estadía. Brasil es un país caro y ellos no tienen ni $1. $1 en Venezuela es una cantidad muy grande para un venezolano. Entonces ha generado no solamente los problemas de solidaridad humana con la crisis humanitaria, sino que está generando problemas humanitarios en Brasil, en Colombia, en Panamá, en las Antillas Neerlandesas, en los países vecinos, y lógicamente es una realidad que preocupa porque afecta el equilibrio social en países, en otros países, y no es solo la preocupación por Venezuela, es la preocupación por lo que sucede en el territorio de cada uno de esos países, y eso es muy grave. Embajador, brevemente, tenemos oyentes, se comunican a través del 482-9750. El señor Florencio Fuentes nos llama desde La Bandera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes tenga usted, licenciada. Mire, estamos llamando nuevamente y gracias por la ventana que nos abre para informar de la situación en el barrio del sector La Bandera, la parte alta, la calle Los Rosales. Aquí, este sector de la primera fila de La Bandera, tenemos 1 mes y 4 días sin agua. ¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo nos castigan con el agua? Nos tienen engañados. Cuando no es un problema con la electricidad, es un problema con la basura, sino por la comida. Y también ahora nos van a matar de sed con el problema del agua. ¿Hasta cuándo? Le agradecemos a usted y a estos señores que oyen, más gente que toda la gente de Hidrocapital, que por favor se aboquen al caso del caso de La Bandera, que nos tienen sin agua 1 mes y 4 días. ¿Cómo hacen los niños? Faltan al colegio. ¿Hasta cuándo? Por favor, le agradecemos lo que nos pueda ayudar en eso, una mancheta, algo así. Bien, hecha la denuncia, señor Florencio, le doy la palabra a nuestro invitado. Sobre este tema hemos conversado. Incluso fue tema de discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando se habló de Venezuela como un Estado fallido. Embajador, quisiera su comentario muy breve al respecto. Mira, María Alejandra, cuando uno va por el mundo y habla desde las personas más sencillas hasta los profesionales más destacados, esa pregunta que hace la persona que nos llama de La Bandera es la misma. ¿Cómo es posible que en un país rico como era Venezuela haya tanto problema y no haya una reacción frente a esa situación? Ellos no pueden entender, porque en cualquiera de esos países de América Latina, de Europa, de Asia, si hubiera una situación parecida, mira, la reacción popular sería impresionante y ellos no entienden. Y bueno, el venezolano, que es un hombre tan digno, tan extraordinariamente, prefiere irse al exterior con toda la penuria que significa emigrar de la patria, con la absoluta indiferencia, porque el gobierno lo que hace es generar trabas, no darle pasaporte, no permitir que apostillen sus documentos, no permitir que tengan la vacuna. Es decir, parece un ejército invasor y no un Estado que ayuda a los venezolanos, sobre todo a los más pobres. Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, simplemente comentar, nos envían nota del Nuevo Herald de Miami, donde informan que van a reabrir el consulado en Miami para que se registren los venezolanos que quieren votar. Lo cierto es que ni la Constitución ni la ley prohíben que, aunque usted esté ilegal, pueda ejercer su derecho. Solo necesita la cédula, esté vigente o esté vencida. Sin embargo, el gobierno no va a permitir unas elecciones libres y con la participación de los 4 millones de venezolanos que hoy día están en el exterior. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron